Hoy vamos a hablar de un acto que debe estar sucediendo en estos momentos en la Plaza de la Democracia. Pero mi responsabilidad como historiador es aclarar algunos aspectos relativos a esto que festejamos hoy día y que es declarado un día de asueto en Costa Rica. Quiero decir que, bueno, la historia suele suceder eventos de esta magnitud y qué bien, digamos que al fin y al cabo, a lo largo de los años, sí hubo progresivamente una desaparición de las Fuerzas Armadas, del ejército en Costa Rica. Y es cierto, Costa Rica hoy es un día que podemos decir no tiene un ejército. Y eso como país nos hace diferente. Solo que quizás la fecha y las personas elegidas para aparecer en la escena son otras personalidades, hay otros actores sociales. Y esto nunca fue el acto de una sola persona. Eso es importante de saberlo. El día 1 de diciembre de 1948, que es la fecha que se toma como fecha, digamos, para dar por abolido el ejército, resulta no ser necesariamente cierta, porque en esa época justamente hubo eventos de mucha violencia, en donde hubo enfrentamientos entre quienes tenían el poder y quienes luchaban por hacerse de ese poder. Es decir, las fuerzas calderonistas versus las fuerzas figueristas. Ese es un tema delicado y por eso, digamos, nosotros sabemos que en historia las fechas a veces no son las precisas, pero que por convenios entre las partes se establecen como fechas. Y les voy a decir por qué no fue el 1 de diciembre de 1948. Porque justamente el 10 de diciembre de 1948, el ejército, y ahora sí, el Ejército de Liberación Nacional, el ejército que organizó José Figueres, tuvo una invasión desde el territorio de Nicaragua. Esa invasión venía el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, una serie de costarricenses que se habían exilado ya en 1948 en Nicaragua, y venían también fuerzas del ejército de Nicaragua. Entonces, no solo hubo conflicto militar en la zona fronteriza, en La Cruz, y La Cruz, como digamos, hoy día es una ciudad, pero en aquel entonces era un pueblo, fue tomado por las fuerzas opositoras que vienen desde Nicaragua, vienen con mucha fuerza, hay una menor distancia que recorrer que la distancia que tenía que recorrer el Ejército de Liberación Nacional. Ese hecho, digamos, no nos indica de que todavía había fuerzas armadas en Costa Rica después del 1 de diciembre de 1948. Eso es importante, digamos, entonces entenderlo. Por eso la fecha de 1 de diciembre es una fecha, llamémoslo así, que se festeja administrativamente. Eso es clave entender. Y en historia hay muchos eventos que se festejan, pero que, digamos, los procesos se fueron dando. Bueno, se da ese evento, digamos, continúa hasta lo que es hoy día
Bahía Murciélago. En Bahía Murciélago hubo enfrentamientos muy fuertes, incluso hubo muertes e incluso hubo personalidades de los cuerpos de Cruz Roja que pierden la vida, digamos, en ese enfrentamiento entre opositores y, digamos, quienes ya el 23 de abril habían, a través del pacto de Ochomogo, obtenido el poder. Ahora, recuerden que el pacto de Ochomogo lo firma Manuel Mora y lo firma José Figueres, con testimonio del padre Núñez y otras personalidades. Pero entonces el conflicto armado no termina el 23 de abril, sino que siguen habiendo, digamos, como es normal en este tipo de eventos que solemos llamar una guerra civil entre facciones, digamos, opuestas, ¿verdad? Entonces se siguieron dando, digamos, se siguieron dando eventos. Y no es que todo concluyó el 1 de diciembre de 1948 con la abolición del ejército. Eso es solo, digamos, una parte. Entonces, hubo este encuentro que les digo que se llama, digamos, la Navidad Gris, porque por los días, ¿verdad? Estamos en diciembre, ese evento se da el 10 de diciembre, entonces en esa Navidad Gris hay también víctimas, hay enfrentamientos entre las fuerzas calderonistas y las fuerzas figueristas, ¿verdad? Lo cual supone entonces que había grupos militares armados enfrentándose. Entonces el ejército como tal no había sido abolido. Ese es un primer hecho, ¿verdad? Un segundo hecho que continúa a este primero, ya no en la región, digamos, de Guanacaste, sino en la región entre Siquirres, Guapiles y Turrialba, que son, digamos, los fusilamientos del Codo del Diablo. El Codo del Diablo se da el 19 de diciembre de 1948. Hay la pérdida igual de vidas humanas. De hecho, uno de las personas víctimas de ese evento es un señor Picado, que había sido electo diputado en las elecciones del 8 de marzo de 1948. Entonces ahí tenemos dos elementos claros que armaron peleando por hacerse del poder, ¿verdad? Y por eso he puesto el título aquí arriba, disolución del ejército. La palabra disolución es quizás más tenue que, digamos, el concepto, digamos, de que el ejército fue eliminado. No, empieza un proceso de disolución del ejército, para bien de todos, para bien de Costa Rica, para bien de la economía de Costa Rica, para bien de los ciudadanos, porque los países en donde hay ejército, ustedes saben, pues generalmente en aquella época aparejado a eso iba, digamos, las prácticas de los jóvenes, incluso para tener acceso a la ciudadanía y todo, había que hacer, digamos, un año de ejército. Entonces, digamos, eso digamos, a partir de ahí empieza el cuestionamiento de si Costa Rica debería tener un ejército. Eso, digamos, habría que, igual, yo no me niego al festejo. Lo que sí me puedo negar es a aceptar que fuera esa fecha y que se festeje en esa fecha. Y eso, digamos, no es un cuestionamiento, digamos, a la raíz del evento. ¿Por qué? Bueno, porque estábamos en una guerra civil y lo normal, además de qué es lo que pasó, digamos, en 1948. El ejército, digamos, estuvo
de alguna forma distante del gobierno, ¿verdad? Que era el gobierno de Teodoro Picado, ¿verdad? Las fuerzas, digamos, militares no se alían inmediatamente al gobierno de Teodoro Picado, sino que, digamos, se quedan observando qué es lo que está pasando, qué es lo que va a decir el Tribunal Supremo de Elecciones y se espera, digamos, una resolución de ese conflicto. Ese conflicto se soluciona con la anulación de las elecciones, pero no por el Tribunal Electoral que se llamaba en esa época. El Tribunal Electoral de esa época deja eso en manos de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa se reúne y entonces decide anular las elecciones. A partir de ese momento, 12 de marzo de 1948, entra Costa Rica en conflicto. Se levanta, digamos, José Figueres en armas contra las fuerzas, digamos, de Calderón Guardia y del partido que dirigía en aquel entonces Manuel Mora. Se alían y entonces se va a esa guerra civil, ¿verdad? Y ese partido era el partido Vanguardia Popular. Vanguardia Popular y el partido se unen en ese enfrentamiento militar. Y bueno, el tema ese ha sido estudiado, de dónde venían las armas. Había muchas armas en Costa Rica, aparte de las que tenía el ejército. José Figueres había introducido armas a Costa Rica, pero el gobierno también pudo conseguir armas. ¿Por qué? Porque estábamos en 1948. La Guerra Mundial de 1940 había aportado mucho material armado, digamos, y la guerra, recordemos, se había dado por finalizada en 1945. Entonces aparecían, digamos, muchos vendedores de armas. Y entonces esa guerra civil que hubo en Costa Rica se peleó con armas ultramodernas. Eso no fue una guerra entre campesinos, como suelen explicar algunos historiadores, ¿verdad? Que pues fue una escaramuza. No, fue una guerra con armas modernas, armas de repetición, con toda la precisión y con cuerpos internacionales provenientes de muchos países de América Latina que participaron, digamos, en el conflicto. Pero además, no nos olvidemos, Costa Rica tenía ejército, tenía entrenamiento militar y en el pasado, pues, no hace mucho tiempo atrás, digamos, había habido también escaramuzas militares, ¿verdad? Como lo fue el golpe de Estado, digamos, de los Tinoco, la caída también militar de los Tinoco y los gobiernos que sucedieron, digamos, van a tratar de armar, digamos, cuerpos policiales con, digamos, una mayor seguridad. Entonces, armas había, digamos, y esto no fue una escaramuza entre campesinos, no fue con machetes, no, fue una guerra que produjo, y según los datos, entre mínimo, digamos, 2.000 a 5.000 personas en una población, digamos, que era relativamente bastante más pequeña, 800.000 habitantes, y cubrió todo el territorio nacional. Eso, digamos, yo lo he estudiado en mi nuevo libro, aparecen, digamos, los escenarios, digamos, de conflicto, la cantidad, digamos, de batallas que se libra, digamos, entre marzo de 1948 y mayo, ¿verdad? Pues fue una guerra más o menos de 44 días, es una guerra de 44 días, ¿verdad? Ahora, de ahí a llegar a decir que el ejército fue abolido en 1948 es impreciso. Entonces, a eso me refiero, que estamos festejando hoy una fecha que es imprecisa, porque más bien
es a partir de esa fecha donde se produjeron eventos, digamos, inesperados que nos han escondido. ¿Qué eventos nos han escondido? Pues figúrense ustedes que el 3 de abril de 1949, el ministro de Seguridad, Edgar Cardona, se levanta contra el presidente José Figueres. Y Edgar Cardona era coronel, era un militar que José Figueres había seleccionado para que fuera su ministro de seguridad. Y su propio ministro de seguridad quiso darle un golpe de estado. Ahí donde ustedes pasan a menudo, enfrente de la Asamblea Legislativa, en el cuartel Bellavista, el domingo 3 de abril de 1949, se acuartelan los militares, y ahora sí, los militares, para decir: no hay tregua del ejército, el ejército va a darle un golpe de estado a José Figueres. Vea qué interesante, era un golpe de estado dentro de otro golpe de estado. Entonces, eso no, la historia no nos ha enseñado ese episodio violento, digamos, de la historia de Costa Rica.